una nota en la que se hace referencia a que el presidente debe apurarse para designar a los nuevos miembros del gabinete, porque el hecho de que pueda demorar en las determinaciones, ayer ha dicho que el que se apura se equivoca, podría determinar, digamos, una pérdida de mayor credibilidad en el caso del presidente de la Nación. Tengo comunicación con el diputado nacional Juntos por el Cambio, José Ricardo, a quien quiero preguntarle primero precisamente sobre la situación que se está viviendo en el gobierno nacional y su visión al respecto. José Luis Ricardo, buen día. ¿Qué tal? Buen día, Mario. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo estás vos? Estamos Espero que bien, muy bien. y quería conocer una opinión acerca de la situación que se está viviendo en el gobierno nacional. Bueno, es una situación de grave crisis política. Eh, digamos, no diría institucional porque todos los partidos políticos democráticos creo que hemos aprendido que hay que cuidar las instituciones de la República. Pero es una crisis política que se veía venir. La verdad que si repasamos hacia atrás, la disgregación del gobierno que se presentó como una unidad en las elecciones en el 2019 nunca estuvo, y para cualquier analista, para cualquier periodista y para cualquier ciudadano se veía que había, digamos, el poder en un lugar y el gobierno en el otro. Y eso nunca terminó bien en la Argentina, y nunca terminó bien cuando el peronismo, digamos, o el justicialismo nacional entró en esa variante. Nosotros ya lo advertimos apenas asumió el presidente, porque no había plan, no había ningún plan de absolutamente nada. Y en un momento dijo, no hace falta plan económico para, obviamente todo esto antes que apareciera la noticia de la pandemia, ¿no? No hace falta plan económico para gobernar la Argentina. Llegamos a escuchar eso en el Congreso, además de la frase, este es un gobierno de científicos, como diciendo tenemos los resortes para resolver todos los problemas, digamos, y cómo hay que resolverlos, porque uno lee detrás la letra chica lo que no está escrito detrás de cada frase. Cuando uno dice el gobierno de los científicos, bueno, tenemos las soluciones de los problemas. Y no puede decir ni el presidente ni el partido de gobierno, porque no es una coalición. Ahora se habla de una coalición de gobierno, pero se presentó como el partido de gobierno, el Frente por la Victoria, el mismo frente político que quiso que Scioli fuera la continuidad de Cristina. Así que lo advertimos inmediatamente, y después advertimos también de que era un gobierno que, aunque dijo que venía a buscar el diálogo político y la conciliación, el presidente se radicalizó. Que Cristina Kirchner se radicalice no sabemos, no lo sabemos desde que existe el kirchnerismo. Pero mucho peor cuando el país está en una crisis. Creo que es un acto de responsabilidad tremenda porque lo sufre la gente, la falta de políticas sociales concretas, la falta de un plan económico concreto. No te olvides que el año pasado votamos un presupuesto, nosotros no lo votamos, por supuesto, porque era mentiroso, pero votamos en contra. Pero se las arregló el kirchnerismo para tener 2 o 3 socios circunstanciales para sacar el presupuesto de la nación, y entonces decía que iba a 22% de inflación, y la inflación va a ser 60%, y nosotros advertíamos que no podíamos hacer un dibujo frente a una situación que era claramente insostenible en términos económicos. Tuvieron 7 meses para la negociación de la deuda. Así que todas las consecuencias sociales de esta definición, de esta pelea política dentro del gobierno, son tremendas, y el gobierno no toma la responsabilidad de ordenar su disputa de poder interno. Y el presidente que fue elegido para eso, tiene esa responsabilidad. Somos un sistema presidencial. ¿Cómo puede incidir esto en el funcionamiento del Congreso?
Bueno, el Congreso, lo primero que hemos dicho con mucha responsabilidad a la oposición es que entró el presupuesto, vos sabés, ayer o anteayer, Sí. entró el presupuesto de la Nación. Yo estoy siguiendo atentamente uno de los capítulos que es el educativo y el de ciencia y tecnología, porque tenemos una nueva ley de financiamiento de ciencia y la tecnología. Creo que vuelve y por lo tanto es el primer año que se debiera reflejar ese aumento importantísimo, una ley a la que fui autor y trabajé mucho y trabajamos mucho Juntos por el Cambio para que saliera. De manera que en el medio de este berenjenal, como se dice, de este desasosiego, tenemos que ver que esas leyes que hicimos esfuerzo en hacer se reflejen en el presupuesto, pero ya arranca un presupuesto diciendo que vamos a tener 30% de inflación, es decir, es muy difícil, pero ¿qué hemos hecho la oposición? Hemos dicho que vamos a generar el quórum para que se trate el presupuesto. Nosotros llevaremos, por supuesto, otras propuestas que las del presupuesto del gobierno. ¿Y estas peleas internas podrían incidir en la aprobación o no del presupuesto por parte del oficialismo, de quienes están ahora representándolo? Sí, yo creo que va a tener una debilidad política por la necesidad, quizás sea el escenario más propicio para que deba escuchar a las otras grandes fuerzas mayoritarias, el gobierno, no busque aliados circunstanciales como los panqueques de Ramón, por ejemplo, que subieron al Congreso diciendo que eran opositores al gobierno nacional y cuando estuvieron adentro se dieron vuelta como una media, ¿no? Y así logró muchas leyes, y así logró, por ejemplo, leyes perjudiciales para San Luis, el gobierno nacional, de quien le dimos. Por ejemplo, la ley de biodiesel se modificó con panqueques de esa calaña y nos afectó de una forma tremenda la productividad de la provincia en términos de la producción de biodiesel, por ejemplo, entre otras. Yo creo que va a haber un escenario de muchísima necesidad. Nosotros vamos a ser muy responsables en el sentido de dar el quórum. No vamos a extorsionar el gobierno para poner en jaque a la República, para nada. Lo que sí vamos a hacer absolutamente inflexible y no dibujar más mentiras en el presupuesto nacional. Y vamos a aprender de los propios errores también. Entonces, lo que pasa es que no estaba escuchando, no estaba viendo lo que pasaba en el gobierno, no estaba además escuchando las buenas propuestas que les hicimos. Yo mismo, como un diputado más de nuestra provincia, hice 100 proyectos del año pasado durante la pandemia, muchos colaborativos en el sentido de dar nuevas ideas de cómo salir de la pandemia. Por ejemplo, la de hacer en marzo del año pasado, no de este año, del 2020, o a fines de marzo, mediados de marzo, elaboré un proyecto sugiriéndole al Poder Ejecutivo, un proyecto de resolución de la Cámara, que constituyera una comisión de expertos de asesoramiento al presidente de la Nación, pero una comisión de expertos de todas las disciplinas sobre las que iba a empezar la pandemia, no 2 o 3 amigos infectólogos que querían hacerse famosos en la televisión, que estuvieron un mes cuando creyeron que la pandemia pasaba en un mes, y cuando no pasó y empezó a complicarse, a ponerse oscuro el cielo, se rajaron y no lo viste más en la televisión. Entonces fueron estrellas por un momento. Nosotros yo le proponía, como otros diputados que me acompañaron, que se constituyera una comisión donde hubiera economistas, sociólogos, sociales, educadores, porque iba a tener un impacto sobre todas las áreas, las áreas del trabajo, no solo infectólogos que decían, no, cerramos 20 días, nos metemos dentro de la casa y esto va a pasar. Hubo una subestimación muy grande y además se cerraron los ojos y los oídos a las buenas propuestas. No habrán sido todas buenas las propuestas que hicimos, pero las buenas propuestas y sugerencias que hicimos. Entonces se generó una radicalización, se cerró al presidente sobre sí mismo, con una crisis de política interna con la vicepresidenta, que es tremendo. Se mandan cartas por los diarios. Sí, Esto hubiera pasado a Juntos por el Cambio. Ahora necesito hablar de otro tema también antes que se nos termine el tiempo, Ricardo. Sí. ¿Cómo puede incidir la situación interna en el radicalismo de San Luis en los resultados electorales, por ejemplo, suyo, en noviembre? Vamos a mejorar ostensiblemente nuestra participación electoral y vamos a
subir a los pisos históricos el radicalismo en la provincia, porque somos un partido centenario, somos un partido necesario, imprescindible para la discusión democrática plural en la provincia. Primero, decirle que estamos festejando haber ganado categóricamente una interna en los 9 departamentos de la provincia, con 61% a 39%. Es decir, acá no queda ninguna duda que fue una compulsa limpia, en una elección totalmente confusa para los ciudadanos, porque metían boletas de las PAS en las PASO, hay 11.000 votos impugnados, y muchos que no fueron a votar. Es decir, fue la elección más confusa de muchísimos años, eso lo dice la gente. Pero aún así, participamos, hicimos una campaña de alto nivel político, de respeto, y el que gana conduce y el que pierde acompaña, y si no le gusta, pueden irse a otro partido político. 2 dirigentes, 17.000 radicales, nos dijeron que querían, eligieron. En los 9 departamentos le gané a la lista de Rossi. Pero esto es más rico, la conclusión, más rico. Bueno, hay que aceptar las derrotas. Yo sé que hay gente que de poca fe, no sé, le cuesta esto. Yo tengo otro temple. Y cuando vas a jugar, puedes ganar o puedes perder. Pero lo que no queda duda es que nadie puso el dedo como los otros partidos políticos. Pero la muy buena noticia es que todas las listas de la Unión Cívica Radical y de Juntos por el Cambio, yo voy a encabezar la boleta provincial, y va a haber una participación de todas las listas provinciales que en este momento estuvieron desmovilizadas absolutamente. ¿Pero qué le hace pensar que puede incrementarse esa participación para el radicalismo? Bueno, por una de las radicalismo y Juntos por el Cambio, porque las boletas que me van a acompañar en el cuarto oscuro van a ser todos los votos de todos los candidatos de la lista Juntos por el Cambio de la provincia. ¿Y por qué? Porque se van a movilizar, porque hubo prácticamente no hubo trabajo en los departamentos, ya que muchas de las listas, excepto acá en San Luis, donde se compitieron 3 listas, ganó Claudia Rocha, después salió otra lista y ahora se va a integrar, las 3 listas se integran en el sistema DONT. Pero quiero decirle que en los demás departamentos de la provincia, incluso las listas que compitieron acá, se centraron en su legítima competencia y en salir, en tratar de ganar. Vos sabés que había 3 listas acá, 2 en Villa Mercedes, pero en los demás departamentos no había competencia. Básicamente lo que es una elección donde todos participan. Y además, porque es otra elección, porque no hemos podido debatir con las ideas que nos diferencian y nos marcan tanto como historia, como coherencia, como ideas a futuro sobre cómo es el sistema político y nuestro rol de auténticos opositores del gobierno nacional. Estábamos aquí cuando enfrentábamos a Scioli para que no fuera candidato, que no ganara como candidato de Cristina Kirchner. Ahora, ¿no cree usted que además de radicales enojados hay gente que no pertenece al radicalismo, que no está viendo bien lo que pasa dentro del radicalismo? Sí, claro, y ese trabajo lo vamos a hacer porque, digamos, primero hay que cuidar la existencia de una fuerza política que es necesaria en la provincia para la discusión del futuro. Si el radicalismo, Juntos por el Cambio, que fuimos los fundadores de Juntos por el Cambio y Cambiemos, desaparece como fuerza política, se empobrece la política de San Luis. Acá no elegimos gobernador, acá no elegimos presidente de la nación, acá elegimos 3 legisladores, y la mejor garantía de tener el mejor Congreso es que haya pluralidad de ideas en el Congreso. Si como uno o dos radicales, porque ya te digo, 17.000 votaron una cosa y hay uno o dos derrotados, además los que perdieron, que no quieren aceptar la derrota. Bueno, eso pasó 1000 veces, ¿no? Si pasara lo que ellos quieren, entonces tendríamos tres diputados peronistas de la provincia de San Luis. Entonces, ¿dónde quedan las otras ideas que hemos representado? Esta banca que ocupo, esta banca que ganamos al candidato a Cristina Kirchner. Esa es la discusión que hay que dar, porque no hemos podido discutir ideas, sino que nos diferencia con las demás fuerzas políticas, los candidatos de Alberto y los candidatos de Unidos por San Luis.
porque la gente no ha tenido elementos para decir, bueno, ahora empieza otra elección que es totalmente diferente. Mirá, yo cuento una anécdota que es muy elocuente, si tengo medio minuto más, Mario. En el año 2011 yo enfrenté como candidato a gobernador por primera vez al gobierno provincial. Alberto Poggi era candidato a gobernador. Lo enfrenté, estaba Alberto y Adolfo, estaban todos juntos. Bueno, allí también estaba Vergés, que era candidato de Cristina Kirchner, que era presidente y iba por la reelección. Empatamos técnicamente con el candidato de Cristina en la provincia, porque sacamos 23 puntos, 120 votos de diferencia, que es absolutamente nada en toda la provincia. Vergés salió 120 votos arriba. Eran 23 y pico %. Vinieron dos radicales también a decirme que me tenía que bajar para propiciar de que Vergés, la verdadera oposición del gobierno provincial, ganara, y entonces nuestra felicidad como radicales iba a ir detrás de Vergés, del candidato de Cristina Kirchner. Esto pasó en el 2011, yo fui protagonista y testigo, y les dije, la verdad que lo lamento, se equivocaron de ventanilla. Voy a hacer exactamente lo contrario, porque yo cuido los candidatos de mi partido, voy a acompañar a los candidatos de mi provincia, y yo confío en el crecimiento de nuestra fuerza política. Y así fue, y a los 2 años de eso, no solo que fuimos a la general y tuvimos un excelente resultado cuando Cristina Kirchner ya era presidenta, de nuevo, que sostuvimos nuestra base histórica de 18% en esa elección, cuando Poggi había sido el alfil de los Rodríguez y Cristina presidenta. Mirá la situación, era pero muchísimo más difícil que ahora. Y a los 2 años ganamos esta banca que me tocó ocupar, si la ganamos al candidato de Cristina Kirchner, que era presidenta. Y de ahí crecimos, ahí Alejandro Cacá se fue diputado provincial, Claudia Rota fue concejal, etc. ¿Qué te quiero decir? Hay que mirar más allá del momento. Yo entiendo que los que fueron derrotados, hay un par de dirigentes nada más, porque la verdad es que todos los demás dirigentes y las listas ya me han transmitido que van a acompañar la lista nacional y yo los voy a acompañar a ellos. Es más, la mujer de la lista de Pipo Rossi ya se integró en la lista nacional, así que con eso te digo todo. Las listas de Beasley y de Potrero Funde, de Celeste Aparicio, que la aprecio, una chica de mucho trabajo, pero la verdad es que de convicciones hábiles, ¿no? Pero sus listas... Sí, esas continúan. José Ricardo, me quedé sin tiempo. Muchas gracias por atenderme. Te mando un abrazo grande a todo el equipo y a la audiencia de la querida Radio Universidad. Muchas gracias. José Luis Ricardo, quien es diputado nacional y va por la reelección en noviembre, estuvo esta mañana aquí en Nada Secreto en Radio Universidad.